En la figura 3 se muestra un ensamble fabricado a partir de tres tamaños de tubería de acero estándar. La tubería más grande de la izquierda conduce 0,072 metros cúbicos segundo. La T se ramifica en dos secciones más pequeñas. Si en la tubería de 50 milímetros la velocidad es de 12 metros por segundo, ¿cuál es la velocidad en la tubería de 100 milímetros? Ya, y esto les quería mostrar más que todo para la figura. En la pizarra de Zoom yo no puedo copiar la figura, pero sí puedo compartir la pantalla del Word de lo que me encontraba haciendo. Ya, como pueden ver, es una tubería que primero es grande y, y que luego, eh, que tiene todo este sector, y que luego se está dividiendo en dos su flujo. Uno que está yendo recto en una tubería más pequeña y otro que está saliendo por la parte inferior hacia otra tubería más pequeña todavía. Ya algunos datos que ustedes deben recalcar de este esquema es el tema de los diámetros. Normalmente a nosotros cuando realizamos cálculos en física nos dan, y la mayoría de ustedes deben estar viendo esto en física 2 porque ya deberían estar llevando eso, les van a dar eh, flujos que van por tuberías, pero solo les van a dar un diámetro. Ya lo que ocurre es que en ese tipo de cálculos nosotros decimos que la pared es tan delgada, pero tan delgada de la tubería, que el diámetro interno y el diámetro exterior son casi parecidos. Ya, y no consideramos el dato del espesor, pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un problema de la vida real? Que el espesor para ciertos fines no se puede despreciar, ya, y se tiene que considerar para todo tipo de cálculos y más que todo en nuestra carrera. Por ejemplo, en aquí nos dan tubo de acero con 160 milímetros. Ese es el diámetro exterior o diámetro total de la tubería y nos dice con un diámetro de pared o con un espesor de pared de 5,5 milímetros. Ya, entonces, en cada tubería nos están dando lo mismo, nos dicen qué espesor va a tener y con eso vamos a tener que trabajar nosotros. Ya, un momento. 5,5, 3,5, 1,5 milímetros. Ya, ahora, habiendo visto el esquema del problema, comenzamos con lo que sería la resolución. Primeramente, ustedes ya han visto lo que era en química general, lo que es el principio de conservación de masa. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. En este caso, nosotros nos vamos a adecuar mucho a esa ecuación. Nosotros la vamos a llamar ecuación de balance general, ya aquella ecuación que denota todos los fenómenos que se pueden dar en un determinado proceso. Por ejemplo, en un proceso puede darse el tema de la reacción, el tema del consumo, el tema de la salida, el tema de la entrada, el tema de la acumulación. Ya cada uno va a tener un distinto caso. Por ejemplo, ustedes en el esquema tenían una tubería que era grande y que se reducía de tamaño y que por la parte inferior de aquí había una salida hacia otra tubería. Si yo digo que mi sistema va a ser todo esta zona sombreada, ¿cómo podría ser el balance? Es decir, entrada más generación es igual a consumo más salida más acumulación. Primeramente, si ustedes no tienen reacción química, no van a poder considerar lo que es consumo o generación, porque no se está consumiendo ni generando nada. Entonces, ahora, el otro término, entrada, salida, acumulación. ¿Está entrando? Sí, está entrando un caudal que me dice de la tubería grande. ¿Ya? Entonces, sí está entrando, hay entrada, perfecto. ¿Hay salida? Sí, porque está saliendo por esta tubería y por esta tubería que va hacia la parte inferior. Entonces, también hay salidas. ¿Hay acumulación? Esta parte de la acumulación se define si ustedes llegan a tener un dato de tiempo y se les pide en qué determinado tiempo se cumple dicho objetivo o algún evento, en ahí van a considerar el dato de la acumulación.
Caso contrario, no tendríamos acumulación porque las variables se mantendrían constante con el paso del tiempo. Es decir, no variarían el tema del caudal ni de la velocidad con las cuales está fluyendo en las distintas tuberías en este esquema. Ya, primeramente, yo de mi ecuación de balance tendría lo siguiente: entrada es igual a salida. Yo voy a denotar tres flujos. A este lo voy a llamar flujo 1, a este lo voy a llamar flujo 2 y flujo 3. El flujo 1 es de entrada, entonces yo digo, qué sé yo, por el principio de conservación de la masa, masa 1 es igual a las dos a las dos salidas, que serían flujo másico 2 más flujo másico 3. ¿Por qué? Porque yo solo tengo una entrada y tengo dos salidas. Ahora, pero estas masas también se pueden expresar en términos de densidad, porque recuerden que la masa es igual a densidad por volumen. Entonces yo podría anotar densidad 1 por caudal 1 es igual a densidad 2 por caudal 2 más densidad 3 por caudal 3. Ahora, otro parámetro que podríamos simplificar sería el fluido con el cual ustedes están trabajando. ¿Está cambiando? ¿Es el mismo? Y en aquí podrían responder que sería el mismo, porque en ningún momento me dice que el agua se vuelve más salina, se vuelve más dulce, llega a tener otras condiciones, nada. Entonces, el agua en todos los puntos va a ser igual. ¿Esto qué me representaría? Que la densidad 1 sea igual a la densidad 2 y a la vez sea igual a la densidad 3. Entonces, estos tres parámetros se podrían simplificar. Entonces, ¿de dónde yo voy a tener que caudal 1 es igual a caudal 2 más caudal 3? Ahora, por el principio de la ecuación de continuidad, vamos a poder decir que el caudal es igual a el área por una determinada velocidad. Ya esto va a variar mucho dependiendo al punto en el cual nosotros estemos trabajando. Por ejemplo, el caudal 1 va a ser igual al área 1 por la velocidad 1, que todo eso va a ser igual a el área 2 por la velocidad 2 más el área 3 por la velocidad 3. ¿Ya? Entonces, aquí ya se pone un poco más conocido mi problema porque ya están apareciendo velocidades y áreas y yo tengo diámetros. Recuerden que para tuberías el área circular está en función de su diámetro y también de su velocidad en el caso de que yo quiera hallar caudal. Ya. Ahora, en este caso, ustedes pueden notar la presencia de un dato que aquí arriba nos dice la tubería más grande, es decir, la tubería que está fluyendo el fluido 1, tiene o conduce 0,072 metros cúbicos por segundo. Entonces, a mí me convendría manejar el término de entrada en términos de caudal. Ya, entonces, de aquí yo podría revisar si tengo todas mis variables o me falta alguna incógnita. El caudal 1 me están dando de dato. Aparte, me dicen la T, que es la T que se forma en esta parte, se ramifica en dos secciones más pequeñas. Y en la tubería de 50 milímetros era la de aquí abajo, tiene una velocidad de 12 metros por segundo, es decir, la tubería 3 tendría una velocidad de 12 metros por segundo, ya tendría ese dato más. ¿Cuál será la velocidad en la tubería de 100 milímetros? Es decir, la velocidad 2. Ya, entonces, para poder calcular la velocidad 2 y decir que es mi única incógnita, yo tendría que tener mis datos de área 2 y área 3. ¿Cómo voy a poder calcular esto? Ahora, yo hace rato les hablaba de un área circular. ¿Por qué estamos considerando el área circular? Porque si ustedes tienen la tubería, una tubería, sea pequeña o sea grande, tiene más o menos esta configuración, ¿verdad? Ahora, ¿por qué cara? Si yo les digo, ¿por qué área está fluyendo el fluido que corre por aquí, que podría ser el agua que llega a sus casas por mediante tuberías? ¿Por qué área está fluyendo? Ustedes me podrían decir por todo el área lateral o por todo el área circular.
Para hacerlo rápido, yo les digo que esto, por donde está fluyendo, es el área lateral, es el área circular, mejor dicho. Es por donde entra. Es como si a ustedes les preguntaran en su cuarto, en el cuarto de cada uno, ¿por qué área fluye tu persona? Es decir, tú como persona, ¿por qué área de tu cuarto estás fluyendo? Algunos me dirán por todo el cuarto, algunos me dirán por los sectores en los cuales más estoy, pero yo les puedo decir por tu puerta, porque tú por tu puerta llegas a entrar y a salir. Eso es lo mismo que está ocurriendo aquí. Ya, entonces, esas áreas, área 2 y área 3, serían las áreas circulares de cada tubería evaluadas en sus distintos diámetros, con los espesores ya mencionados. Ya, es decir, el área 2 va a ser igual a un área circular. El área circular es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Pero recuerden que nuestras paredes o nuestras tuberías tenían espesor. Entonces, el diámetro total, por ejemplo, en el área 2 el diámetro total era 100 milímetros. 100 milímetros en metros es 0,1 metros. Menos dos veces el espesor. El espesor que se les daba en ese caso era 3,5. Ya, entonces va a ser 3,5 milímetros. Si yo transformo eso a metros, ¿cuánto será? Va a ser 0,0035 metros. Y todo esto, lo que está dentro del paréntesis, va a ser el diámetro real por el cual está fluyendo el fluido. Ya lo elevo al cuadrado todo eso y ya voy a tener el área 2. El área 3 de manera similar, pi cuartos por diámetro al cuadrado, pero el diámetro hay que corregirlo, no es directamente el que me están dando. Entonces llegaría a ser 50 milímetros. En metros va a ser 0,05 metros, menos dos veces el espesor. Y esto, si no me equivoco, era 1,5 milímetros. Transformando a metros, va a ser ese valor. Ya, entonces en ambos casos yo calculo en el primer caso me sale que el área 2 0,27 metros cuadrados. En el tercer caso me sale que esto va a ser 0,0017 metros cuadrados. Ya, como pueden ver, en el primer caso el área es mayor, en el segundo caso, o mejor dicho, en el segundo caso el área es mayor, y en el tercer caso el área es menor. ¿Por qué? Por el tema del diámetro. En el segundo caso, o en la segunda tubería que estamos analizando, el diámetro es de 0,1 metros y en la otra tubería, en la 3, es 0,05. Ya, entonces ahí viene la relación de diámetro que les decía. Ahora, pues, si yo tengo esos dos datos, yo voy a poder despejar lo que va a ser mi velocidad 2. Mi velocidad 2 va a ser igual a ¿qué? Mi velocidad 2 va a ser igual a mi caudal 1. Mi caudal 1, según el enunciado, es 0,072 metros por segundo. Menos A3 por volumen 3, o mejor dicho, por velocidad 3. A3 es igual a 0,017 metros cuadrados por la velocidad 3, que es 12 metros por segundo. Todo esto dividido entre el área 2. Ojo que yo lo estoy despejando directamente, ¿no ve? De la ecuación que yo tenía a la izquierda, estoy despejando lo que es mi velocidad 2 y a partir de ahí estoy reemplazando lo que son mis datos. Ya, a mí me sale que la velocidad en esa tubería va a tener que ser 1,91 metros sobre segundo. Ya, y yo les pregunto si esto es lógico o no. Aquí reina lo que es el principio de la continuidad.
El principio de la continuidad, ¿qué me dice? Por ejemplo, yo tendría dos, dos tuberías de distinto tamaño, ¿ya? Una tubería uno y una tubería 2 que es más pequeña. Ahora, yo les digo, el principio de continuidad me indica que por la tubería que sea más grande, el fluido va a pasar más lento que en la tubería que sea más pequeña. Ya, este principio de continuidad o ecuación de continuidad se fundamenta en la igualdad del flujo volumétrico que debe existir en dos puntos diferentes dentro de una red de transporte de fluidos. Ya, ahora, lo que les decía, por ejemplo, en este caso yo podría hacer el análisis, en el caso hipotético que tenemos aquí abajo. El caudal uno va a ser igual a área uno por velocidad uno y el caudal 2 va a ser igual a área 2 por velocidad 2. Viendo este dibujo, ustedes se van a dar cuenta que el área uno va a ser mucho más grande que el área 2, es decir, yo podría dividir eh, área uno dividido entre área 2 y esto va a ser igual a la velocidad 2 sobre la velocidad. Oh, sí, ya no se ve. Sí, eso me estoy corrigiendo. Ya, un momento. Ya. Y de aquí la velocidad 2 sobre la velocidad uno. Estoy despejando velocidades diarias. Ahora, ¿en qué me ayuda esto? Me ayuda a entender el tema de que si tú estás transportando un determinado fluido por una tubería grande, este se va a mantener, se va a mover a una velocidad relativamente lenta. Pero ¿qué es lo que pasa si transportas ese fluido y haces un cambio de tubería de lo que era grande se vuelve una tubería de este tamaño? Entonces, esta tubería va a tener que manejar una mayor velocidad porque su área de flujo es mucho menor al área anterior que tenía. ¿Ya? Y esto es lo que mantiene el principio de continuidad. Puedes variar el área de tu tubería o la velocidad, pero la ecuación de continuidad, es decir, los caudales tienen que seguir siendo los mismos en cualquier punto de tu red de transporte. Ya, eso sería este punto.